Entonces, fíjate que yo comparto esta experiencia que me parece, me llama mucho la atención porque sí sentí, ¿no? O sea, no había para mí conciencia de muchas cosas. Entre 9 y 10 años escucho a Colosio en este discurso que tanto cimbró al país. Sí, marcó a toda una generación. Sí, ¿verdad? Yo no sé, yo cada vez que lo digo, sí, hay gente que me dice, sí, yo también. Yo veía a Colosio como un hombre común, ¿no? O sea, un hombre promedio, un mexicano promedio, pero que transmitía una emoción que todos compartíamos. Uh-huh. Y yo en ese momento ni entendía su discurso, ni tenía claro esto que estoy diciendo, pero sí sentí una conexión con esa figura, ¿no? Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, porque no estaba tampoco tan chica, decía como entre 10, 11 años, mamá, ¿y quién es? ¿No? Y algo en su voz o en su mensaje o en su emoción transmitía mucho, ¿no? Se me pararon los pelitos cuando yo lo escuché, y era una niña de 10 años, entonces eso quedó grabado en mi mente. Cuando entro, ¿no? Digo, ay, pues Colosio, Fundación Colosio, sus ideales, su visión de justicia, su elocuencia, ya empiezo a leer el discurso y desde una visión diferente, desde un interés diferente, y me doy cuenta que dije, bueno, en aquel momento dije, si hubo un Colosio, pues deben de haber más, ¿no? En el PRI. Y bueno, pues ahí empecé, ¿no? Desde luego con, pues yo creo que hasta con cierta inocencia, ¿no? Entendiendo que era un partido que cargaba consigo incluso el presunto homicidio de Colosio, o así se sintió, o así se socializó también, porque bueno, todo es una estrategia, sí, ¿no? Y que además tuvo otros personajes muy interesantes como Reyes Heroles, y ya cuando ya me fui, digamos, internando en la víscera de los ideólogos del partido, me fui dando cuenta que ahí había una visión que era muy necesaria en una época de este país, ¿no? De un proceso en donde la revolución, las confrontaciones, la lucha de clases, en fin, todo esto que nosotros desde luego no vivimos, pero que nos los platican en la historia. Sí. El PRI había sido un proceso de representación donde se suponía que abrazaba todas estas causas. ¿Y encontraste esos mentores que compartían contigo la ideología o ese factor de cambio que tú querías hacer? En su momento yo veía con mucho, digamos que con mucha expectativa a actores políticos. Por ejemplo, Manuel Andrade es un gran orador, sí, ¿no? Y es también él, bueno, sí, campeón de oratoria. Licenciado, nos debe la entrevista, licenciado. Sé que la va a ver, lo vamos a buscar. Hay que mandarle, sí, bueno. Ya está querellado, bueno, ya, sí, es un gran orador. Vinculado con los jóvenes. Bueno, él hizo carrera con en los el jóvenes. Frente Juvenil. Sí, de hecho, ¿no? Fue en su momento, creo que el gobernador más joven, ¿sí? que había en todo el país. Y creo que ha sido el más joven que ha tenido Tabasco. Sí, 35, sí, eso sí. 36. Eso sí, ¿no? Es el más joven. Uh-huh. Entonces, sí, porque ahorita no sé qué edad tiene el de Nuevo León. Sí, debe estar por esa edad. Más o menos, ¿no? Manuel era digamos, un orador que conectaba muy bien y hablaba con esta sencillez que de pronto también es bien necesaria para buscar este vínculo con la ciudadanía. Lo veía con mucha admiración. Habían otros políticos que se percibían cálidos y con esta intención, pero también se ha sido muy crítica, es la verdad. O sea, a lo mejor es una característica que además no es hacia afuera, inicia conmigo. Quizá por eso me ha tocado ir sacando adelante muchas cosas de mí, como esto que les platico, les confieso, el pánico escénico, ¿no? O sea, muy crítica conmigo, muy crítica. O sea, no me sale como los oradores, no me sale como no me sale. Entonces, eso también ha sido un proceso para mí, ¿no? De aceptación, porque además también es una realidad que la carrera de oradores, que fue en aquella época muy importante, que eran concursos muy importantes, tenían una formación de mucho trabajo, de mucho estudio, de mucha lectura, y además también es un arte el tema de la comunicación y la oratoria.
Entonces, digamos que no los vivos como tal, porque los vivos no tienen la cualidad de los muertos. La cualidad de los muertos es que están muertos, ¿no? Y se vuelven en referentes. Entonces uno tiende en esa etapa a idealizar cosas, pero también son humanos los políticos, y desde esa humanidad, pues bueno, hay errores y aciertos, y ahí es donde, bueno, pues desde luego se caen los ídolos. Pero sí vi en el PRI, como partido político, una institución muy interesante, ¿no? El PRI está conformada como está conformado el gobierno. Entonces, desde entonces me quedo con el tema de teoría del Estado, y cuando me voy al PRI me doy cuenta que está organizado como un gobierno. Es un gobierno, ¿no? Katy, el choque de género, porque tú veías a ídolos hombres, ¿no? Y veías a esos mentores hombres, y veías en el Estado hombres, y veías a Colosio como hombre, y tú como mujer... ¿Con qué me identificaba? Así es, ¿con qué te identificabas en ese momento? Bueno, ahí es una pregunta importantísima, porque además, cuando me la hicieron la primera vez, yo dije, híjole, ¿quién? ¿Cuál? O sea, ¿dónde? Y bueno, pues habían 2 y 3 que eran o sea, mujeres muy importantes, muy significativas, pero no eran tantas, no sé, no había como tanta diversidad, y yo creo que en ese momento, cuando me hacen la pregunta, quienes estaban muy vigentes era Beatriz Paredes. Bueno. Ella era un referente muy importante para mí. Era Georgina Trujillo en un estilo diferente, e Ivonne Ortega, que creo que estaba siendo gobernadora en Yucatán. Pero Beatriz Paredes, sin duda, para mí había sido... Bueno, es un personaje que trascendió, ¿no? Pero la conocí mucho tiempo después, porque primero ni en el partido estaba. Estaba yo en la sociedad civil y hice campaña en aquel momento, en el 2003, hicimos una campaña en un grupo que se llamaba Jóvenes en Movimiento,